En las profundidades de la psique humana, donde la luz de la razón apenas roza la superficie y los instintos más profundos reinan en su máximo esplendor, habita la mente de Escorpio. No es un terreno para los débiles ni para aquellos que titubean ante la incertidumbre, pues el juego mental de Escorpio es un laberinto sin salida, una danza entre la seducción y la destrucción, un fuego que arde en las sombras y consume todo lo que se atreve a acercarse demasiado. Aquellos que se aventuran a jugar con Escorpio pronto comprenden que no se trata de una simple batalla de ingenios o una confrontación de voluntades superficiales. Es un enfrentamiento en las profundidades del alma, donde las máscaras son arrancadas sin piedad y los secretos son desenterrados con una precisión quirúrgica. Escorpio no juega con palabras vacías ni con tácticas burdas, su estrategia es el sigilo, la paciencia infinita y el control absoluto sobre el tablero. Poseedor de una intuición que trasciende lo racional, Escorpio percibe las debilidades ocultas de sus oponentes con una facilidad inquietante. Puede detectar el más mínimo temblor en la voz, la microexpresión que delata el miedo o la incoherencia en un relato que parece sólido. Y una vez que encuentra la grieta, la explora con la precisión de un depredador, empujando con sutileza hasta que la fortaleza de su adversario se derrumba en el silencio más cruel. Escorpio no necesita alzar la voz ni recurrir a demostraciones de fuerza bruta, su poder radica en su habilidad para sembrar la duda, para dejar una pregunta suspendida en el aire, para desaparecer en el momento exacto y dejar que la mente de su oponente se autodestruya. No hay enfrentamiento justo cuando Escorpio está en la ecuación. Quien entra en su juego sin la preparación adecuada queda atrapado en una telaraña de suposiciones, obsesiones y autodestrucción. Escorpio juega con la mente del otro como un alquimista mezcla sus pócimas, con paciencia y precisión, observando cada reacción antes de añadir la siguiente gota de veneno. No muestra todas sus cartas, al contrario, su mayor fortaleza es la incertidumbre. Nunca se sabe qué está pensando, nunca se sabe hasta dónde está dispuesto a llegar, y esa sola incógnita es suficiente para hacer tambalear incluso al más seguro de sí mismo. Muchos creen que pueden burlar a Escorpio, que con suficiente ingenio y estrategia pueden adelantarse a sus movimientos. Pero Escorpio no se mueve de forma lineal, no responde a la lógica convencional ni a las expectativas mundanas. Donde los demás ven una simple partida de ajedrez, él ve una guerra multidimensional, con piezas invisibles y movimientos que ya fueron anticipados hace semanas, meses o incluso años. Puede dar la impresión de estar inactivo, de haber perdido interés o de haber abandonado el juego, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente espera el momento exacto en el que su golpe sea certero, implacable e irreversible. El miedo que Escorpio inspira no proviene solo de su astucia, sino de su intensidad emocional. No se trata de un estratega frío y calculador que opera desde la distancia, cuando decide jugar, lo hace con el alma entera. No hay medias tintas, no hay espacio para la tibieza. Es un guerrero psíquico que se sumerge en la esencia misma de su oponente, absorbiendo sus miedos, sus deseos más oscuros, sus dudas más profundas, y reflejándolos con una crudeza que no deja margen para el autoengaño. No hay nada más aterrador que verse desnudo ante la mirada de Escorpio, porque esa mirada atraviesa la carne y las mentiras como una daga envenenada. Sobrevivir al juego mental de Escorpio no es cuestión de inteligencia ni de fuerza, es cuestión de absoluta autenticidad y de una resistencia inquebrantable. Solo aquellos que no tienen nada que ocultar, que no temen ser despojados de sus ilusiones, pueden mirar a Escorpio a los ojos sin parpadear. Pero incluso ellos deben estar preparados para el impacto, porque nadie se cruza con Escorpio y sale ileso. Su juego no es una simple distracción ni un pasatiempo frívolo, es una iniciación, una prueba de fuego, un descenso a lo más profundo del ser. Y solo los más valientes, o los más temerarios, osan jugar. El juego mental de Escorpio no es solo una cuestión de estrategia, manipulación o perspicacia, es una danza mística entre la psique y las sombras, una exploración de los abismos donde pocos se atreven a mirar. No se limita a la confrontación con el otro, sino que es, ante todo, un ejercicio de dominio sobre sí mismo. Para entender la mente de Escorpio, primero hay que comprender su relación con el poder, la transformación y el sacrificio. A diferencia de otras mentes calculadoras que buscan el control desde la frialdad, Escorpio abraza la intensidad. No huye del dolor, lo domina. No teme el caos, lo convierte en una herramienta. Su relación con la oscuridad no es casual ni superficial, es una conexión profunda con lo que yace más allá de las apariencias. En su mundo, la verdad es más importante que la comodidad, la esencia más valiosa que la máscara. Pero la verdad es peligrosa, y Escorpio la usa con maestría, tanto para fortalecer como para destruir.
No se conforma con leer las emociones ajenas, las disecciona, las descifra y las reconfigura a su voluntad. No actúa impulsivamente, aunque pueda parecerlo. Todo en su juego mental está calculado con la precisión de un cirujano. Sabe cuándo provocar celos, cuándo inducir culpa, cuándo despertar deseo o cuándo sembrar miedo. Pero más allá de la manipulación consciente, hay una energía que emana de su mera presencia, una vibración que altera la atmósfera, que desestabiliza, que obliga a los demás a sentir demasiado o a cuestionarse cosas que preferirían ignorar. Escorpio no solo juega con la mente, juega con el tiempo. Puede esperar días, meses, años. No olvida. Lo que parece una tregua es solo una pausa estratégica, lo que parece indiferencia puede ser una observación silenciosa. Cuando finalmente ataca, lo hace con una precisión devastadora. Pero lo más aterrador no es el golpe en sí, sino el hecho de que fue inevitable. Escorpio nunca ataca en vano, cuando decide destruir, es porque ya ha ganado la guerra antes de que su oponente siquiera sepa que ha comenzado. Pero el juego mental de Escorpio no es solo destructivo. También puede ser un canal de transformación y renacimiento. Es capaz de llevar a los demás a sus límites más extremos, pero no siempre para aniquilarlos, sino para despojarlos de sus debilidades. Puede ser el mentor implacable que destruye las ilusiones de alguien solo para permitirle renacer en una versión más fuerte de sí mismo. Su energía no es solo la de la venganza o el castigo, sino la del fuego alquímico que consume lo falso y deja solo lo real. Para Escorpio, el miedo es una herramienta. Entiende cómo funciona en los demás porque lo ha enfrentado en sí mismo. Ha mirado dentro de su propia oscuridad y ha aprendido a moverse en ella. Sabe que el verdadero control no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo. Quienes se enfrentan a Escorpio no solo se enfrentan a su mente, sino a su capacidad de resistir lo que otros no soportarían. La intensidad de Escorpio no es para los débiles. Quien entra en su órbita debe estar preparado para ser analizado, diseccionado, probado. No hay medias tintas, no hay espacio para la mediocridad. Es una energía que exige total entrega, porque cualquier muestra de falsedad o debilidad será detectada y utilizada en su contra. No hay escapatoria para aquellos que intentan jugar sin comprender la profundidad del terreno en el que están entrando. Y sin embargo, Escorpio no busca jugar con cualquiera. Su juego mental no es un entretenimiento barato, es una prueba, un filtro, una forma de separar a los dignos de los que no lo son. No se desperdicia en batallas insignificantes, no se molesta con mentes superficiales. Su interés solo se despierta cuando siente que hay algo que valga la pena desentrañar, un misterio que desafía incluso su propia percepción. Para sobrevivir a su juego, no basta con ser fuerte o inteligente. Hay que ser auténtico, inquebrantable, dispuesto a ver la verdad sin miedo. Porque en el universo de Escorpio, no gana quien engaña mejor, sino quien se atreve a mirarlo a los ojos sin titubear, quien soporta la intensidad de su mirada sin huir, quien entiende que el verdadero poder no está en el control sobre los demás, sino en el dominio absoluto sobre uno mismo. La mente de Escorpio es un campo de batalla donde solo los más fuertes sobreviven, pero su juego no es una simple demostración de poder ni un capricho pasajero. Es una constante danza entre el instinto y la estrategia, entre el deseo y la disciplina, entre la vulnerabilidad y la coraza impenetrable. No se rige por las reglas convencionales del juego mental, porque su mayor arma es su capacidad para trascender lo obvio, para moverse en los espacios invisibles donde otros ni siquiera se dan cuenta de que la partida ha comenzado. No se puede reducir a Escorpio a una figura de manipulación o de astucia táctica. Su juego mental no es solo para confundir o doblegar, es también una forma de probar, de revelar lo que es auténtico y lo que es falso. No tiene paciencia para las medias verdades ni para las identidades construidas sobre fragilidades encubiertas. Si juega con alguien, es porque ha encontrado en él o ella un enigma, un desafío que le despierta la curiosidad. Pero no hay que confundir su interés con debilidad. Escorpio nunca entrega su poder, ni siquiera cuando parece ceder terreno. Si se retira, es porque ya está trazando una estrategia en las sombras. La intensidad de su mente no se manifiesta solo en la confrontación directa, sino también en su capacidad para moldear su entorno sin necesidad de palabras. Su sola presencia genera un magnetismo que altera la energía a su alrededor. No necesita demostrar quién es, los demás lo sienten, lo perciben en su mirada implacable, en su postura firme, en la calma calculada de sus gestos. Es una fuerza de la naturaleza que no pide permiso, que se infiltra en la psique de los demás con una sutileza que roza lo sobrenatural.
Uno de los aspectos menos comprendidos del juego mental de Escorpio es su capacidad de resistencia. No es solo que pueda enfrentarse a los demás con una precisión letal, sino que puede soportar tormentas internas que destruirían a cualquiera. Ha transitado por sus propios abismos y ha renacido incontables veces. Ha aprendido que el dolor es un maestro, que la traición es una lección y que la soledad es a veces una aliada. No hay forma de someter a alguien que ya ha sobrevivido a su propio infierno. Esa es su mayor ventaja, su escudo impenetrable. No teme perder porque sabe que siempre puede resurgir de sus propias cenizas. Pero su resistencia no es solo emocional, sino también psicológica. Puede jugar partidas largas sin perder el enfoque. Puede ver más allá del presente inmediato y anticipar el desenlace con una claridad escalofriante. Quienes intentan engañarlo descubren demasiado tarde que cada palabra, cada gesto, cada intento de manipulación ha sido registrado, analizado y almacenado en su memoria con una precisión quirúrgica. Escorpio no olvida. No se deja llevar por las emociones del momento, las usa como armas estratégicas, como herramientas de disección para entender a su oponente con una profundidad que roza lo inquietante. El tiempo es otra de sus armas secretas. Sabe esperar. Sabe desaparecer en el momento justo y reaparecer cuando su presencia será más impactante. No necesita apresurarse, porque entiende que la paciencia es un arte y que el golpe más efectivo es aquel que llega cuando el otro ya ha bajado la guardia. No deja cabos sueltos, no actúa por impulso sin un plan maestro detrás. Cada palabra no dicha, cada silencio calculado, cada mirada intensa tiene un propósito. Su percepción va más allá de la lógica. Su intuición es tan precisa que muchos la confunden con un tipo de clarividencia. Escorpio siente lo que no se dice, percibe los secretos que otros intentan ocultar, se adentra en las mentes ajenas sin necesidad de forzarlas. Su presencia es como un espejo oscuro donde los demás terminan reflejando sus propias sombras, revelando sus miedos más profundos sin que él tenga que hacer nada más que observar en silencio. No necesita interrogatorios directos, su sola existencia extrae la verdad de los demás como si se tratara de un imán atrayendo lo más oculto de sus almas. Y, sin embargo, su juego mental no es un capricho ni una mera demostración de poder. Es su naturaleza, su manera de interactuar con el mundo. Para Escorpio, la vida misma es un tablero donde las piezas se mueven con precisión milimétrica. Su mente es una fortaleza inexpugnable, pero no porque busque cerrarse a los demás, sino porque sabe que no cualquiera merece acceder a sus pensamientos más profundos. No comparte su juego con cualquiera, porque sabe que no todos están preparados para enfrentarlo. Aquellos que logran sobrevivir a su órbita no son necesariamente los más fuertes o los más inteligentes, sino los más genuinos. Escorpio no respeta a los que intentan aparentar, sino a los que tienen la valentía de ser ellos mismos sin máscaras, sin excusas, sin miedo. Su juego es despiadado, pero también es una prueba de autenticidad. Solo aquellos que pueden sostener su mirada sin titubear, que no temen ser despojados de sus ilusiones, que comprenden la profundidad de su energía sin intentar domesticarla, pueden salir de su universo sin ser consumidos por él. En última instancia, el juego mental de Escorpio no es una simple batalla de voluntades, sino un proceso de transformación. No se trata solo de ganar o perder, sino de destruir lo falso para dejar solo lo esencial. Y quienes logran atravesar su laberinto sin sucumbir, descubren que no solo han sobrevivido a Escorpio, sino que han sobrevivido a sí mismos. El juego mental de Escorpio es mucho más que una prueba de poder o una estrategia de manipulación. Es una experiencia psicológica profunda, un proceso de inmersión en lo desconocido que redefine las percepciones de aquellos que se ven envueltos en él. No es solo un enfrentamiento de mentes, sino una exploración del alma misma, donde las emociones, los miedos y las obsesiones se convierten en piezas de un rompecabezas que Escorpio arma con una precisión inquietante. La clave de su juego no radica únicamente en la intimidación o en la astucia, sino en su capacidad para comprender las profundidades de la psique humana mejor que nadie. Escorpio no solo juega en el plano consciente, sino también en el subconsciente. Entiende que las palabras son solo la superficie y que las verdaderas motivaciones y deseos se encuentran ocultos en los rincones más oscuros de la mente. Puede hacer que alguien confiese sin siquiera formular una pregunta, inducir un comportamiento sin dar una orden directa, sembrar una duda sin necesidad de expresar una acusación. Su método es la sutileza, su dominio es el de los significados ocultos, el de los silencios cargados de intención, el de las pausas que dicen más que las frases pronunciadas. En un nivel más profundo, Escorpio maneja el arte de la transmutación emocional.
Sabe cómo convertir el amor en obsesión, la confianza en paranoia, la indiferencia en deseo ardiente. Es un maestro de la energía emocional, capaz de canalizarla y redirigirla como un alquimista transforma el plomo en oro. No necesita gritar ni imponer su voluntad de manera explícita, su presencia basta para alterar el equilibrio de quienes se encuentran a su alrededor. Su simple existencia se convierte en un detonante para quienes no han hecho las paces con sus propios demonios. Pero el aspecto más temido y menos comprendido de su juego mental es su relación con el poder y la destrucción. A diferencia de otros que buscan control por seguridad o satisfacción egoísta, Escorpio entiende el poder como una herramienta de transformación. No busca simplemente doblegar a los demás, sino redefinirlos. Es por eso que sus juegos mentales no se limitan a la manipulación trivial, son pruebas de resistencia, desafíos que obligan a los demás a enfrentarse a su verdadero ser. Escorpio puede ser el catalizador de un renacimiento interno, pero el proceso es brutal. No ofrece crecimiento sin dolor, ni evolución sin sacrificio. Su percepción es tan profunda que muchas veces parece casi sobrenatural. Es capaz de leer no solo el lenguaje corporal y las palabras, sino la energía misma de una persona. Puede sentir cuando alguien está mintiendo, cuando tiene miedo, cuando está luchando contra sus propios pensamientos. Lo que para otros es una corazonada, para Escorpio es una certeza. No necesita pruebas físicas cuando su intuición le indica la verdad. Esta capacidad lo hace casi imposible de engañar y, al mismo tiempo, lo convierte en un enigma para los demás. Sin embargo, su juego no es solo contra los demás, sino también contra sí mismo. Su mente es un campo de batalla constante, donde la razón y la emoción libran guerras silenciosas. Puede ser su peor enemigo, atormentándose con pensamientos intensos, con recuerdos que nunca se desvanecen, con escenarios que se repiten en su mente una y otra vez. Su capacidad para resistir el dolor es inigualable, pero también puede volverse su mayor maldición. A diferencia de otros que huyen de sus sombras, Escorpio las enfrenta y las abraza, permitiéndoles moldearlo, fortalecerlo y, en algunos casos, consumirlo. En su juego mental, el tiempo es irrelevante. Puede llevar a cabo una estrategia durante años sin impacientarse, esperando el momento exacto en el que su acción tenga el mayor impacto. No necesita actuar de inmediato porque entiende que el verdadero poder radica en la paciencia. A veces su mejor jugada es no hacer nada, dejar que los demás se destruyan por sí solos, permitir que el tiempo revele las verdades que él ya ha descubierto. Su silencio es un arma tan letal como sus palabras. Otro aspecto que pocos comprenden es su relación con el dolor y el placer. Para Escorpio, ambas sensaciones son dos caras de la misma moneda, y las maneja con una maestría que desconcierta a quienes lo rodean. Puede usar el placer como una herramienta de manipulación, pero también puede convertir el dolor en una lección de poder. Su tolerancia al sufrimiento lo hace invulnerable a muchas tácticas que podrían derribar a otros, y su control sobre el deseo le permite manejar las dinámicas de poder con una ventaja abrumadora. Quienes intentan desafiar a Escorpio en su propio juego rara vez salen ilesos. No es que sea invencible, pero su capacidad de recuperación y su resistencia psicológica lo convierten en un oponente casi imposible de vencer en un enfrentamiento mental prolongado. Aun cuando parece que ha sido derrotado, siempre tiene una carta oculta, una estrategia de último recurso que puede cambiar el curso de la partida en el momento menos esperado. Sin embargo, su juego mental no siempre tiene un propósito destructivo. Puede ser una herramienta de enseñanza, un mecanismo de purificación, un camino hacia el autoconocimiento. Para aquellos que logran resistir su intensidad, la experiencia puede ser transformadora. Escorpio no solo desgarra, también reconstruye. No solo destruye, también renueva. Su influencia puede ser una fuerza devastadora, pero también puede ser el fuego que forja a quienes son lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Al final, el juego mental de Escorpio no es solo una cuestión de manipulación, estrategia o poder. Es un viaje al núcleo de la psique, un descenso a lo más profundo de la condición humana. No es un juego para cualquiera. No es un terreno para los débiles. Y aquellos que entran sin estar preparados, sin comprender la magnitud de lo que están enfrentando, descubren demasiado tarde que no es Escorpio quien ha quedado atrapado en su juego. Son ellos los que nunca podrán salir. El juego mental de Escorpio no se limita a la manipulación psicológica o a la lectura de emociones ajenas, es una guerra silenciosa, una danza hipnótica entre lo visible y lo oculto, una prueba de resistencia que pocos logran superar.
Es un arte en sí mismo, una construcción meticulosa de estrategias, un entramado de sutilezas y significados ocultos que transforman la interacción en un duelo psíquico. Para Escorpio, el dominio de la mente no es un capricho ni un juego trivial, sino una manifestación de su esencia más profunda, el poder absoluto sobre su propio destino y el de aquellos que osan entrar en su órbita. A diferencia de otras mentes estratégicas que actúan desde la lógica fría, Escorpio combina instinto e inteligencia con una precisión letal. No es simplemente calculador, es intuitivo, lo que le permite leer patrones invisibles para la mayoría. Puede ver no solo lo que alguien hace, sino por qué lo hace, que lo motiva, que lo atormenta en lo más profundo de su ser. Su capacidad de observación va más allá de las palabras y los gestos, se adentra en los silencios, en los lapsos de duda, en las microexpresiones que traicionan al más experto en el arte del engaño. Un aspecto poco mencionado de su juego mental es la forma en que altera la realidad de quienes lo rodean. Escorpio no solo analiza a los demás, los desestabiliza con su sola presencia. Su energía es intensa, abrumadora, capaz de penetrar las defensas emocionales más impenetrables. Aquellos que interactúan con él a menudo se ven arrastrados a una espiral de pensamientos profundos, de cuestionamientos existenciales, de emociones que no pueden controlar. No es que Escorpio lo haga de forma consciente todo el tiempo, sino que su naturaleza misma actúa como un catalizador del caos interno de los demás. Las personas, al estar en su órbita, comienzan a enfrentarse a aspectos de sí mismas que quizás preferirían ignorar. Este efecto no es inmediato ni burdo, se despliega con una lentitud calculada, como una marea oscura que va subiendo sin que su víctima se dé cuenta hasta que ya está completamente sumergida. Puede empezar con una simple conversación, con una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, con una pausa estratégica antes de hablar. Pequeños detalles que parecen inofensivos pero que, cuando se suman, crean una atmósfera en la que el otro comienza a perder el control sobre sus propios pensamientos. Escorpio sabe que la mente humana es un terreno fértil para la duda, el deseo y el miedo, y con paciencia introduce la semilla de la incertidumbre en el momento justo. Otro elemento fascinante de su juego mental es su capacidad para reescribir la narrativa de los eventos. Para Escorpio, la verdad no es algo fijo, sino algo que puede ser moldeado según la situación. No miente descaradamente, no necesita hacerlo. Lo que hace es jugar con las percepciones, manipular la manera en que la historia es recordada o interpretada por los demás. Puede hacer que alguien dude de lo que vio con sus propios ojos, que cuestione sus propias emociones, que sienta que su propia versión de los hechos es errónea. Este tipo de control mental no es fácil de detectar porque no se impone con fuerza, sino que se insinúa con delicadeza, haciendo que la otra persona llegue a sus propias conclusiones, sin darse cuenta de que en realidad han sido guiadas por la sutil influencia de Escorpio. Este poder sobre la percepción ajena es particularmente peligroso porque Escorpio rara vez actúa de manera impulsiva. Sus movimientos son premeditados, diseñados con precisión quirúrgica para lograr el impacto deseado en el momento exacto. Siembra ideas en la mente de los demás sin que lo noten, introduce dudas con frases cuidadosamente seleccionadas, deja caer comentarios aparentemente casuales que se incrustan en la psique de su interlocutor como una espina invisible. La víctima puede no darse cuenta de lo que ha sucedido hasta que ya es demasiado tarde y su visión de la realidad ha sido alterada sin remedio. Pero su juego mental no es solo destructivo. También es una herramienta de prueba, una forma de determinar quién es digno de su respeto y quién no. Escorpio no desperdicia su energía con cualquiera, solo juega con aquellos que considera interesantes, con aquellos que representan un reto, con aquellos cuya fortaleza merece ser medida. Para él, el juego es una prueba de autenticidad, un método para separar lo falso de lo real, lo superficial de lo profundo. Si alguien logra sobrevivir a su juego sin quebrarse, sin perderse en la confusión, sin ceder ante su magnetismo, entonces Escorpio puede reconocer en esa persona a un igual. Sin embargo, no todos los que entran en su órbita tienen la misma suerte. Aquellos que intentan desafiarlo sin comprender la magnitud de lo que enfrentan suelen quedar atrapados en su telaraña sin posibilidad de escape. No porque Escorpio lo retenga a la fuerza, sino porque su impacto en la mente de los demás es tan profundo que es difícil recuperarse de él. Su influencia persiste incluso cuando ya no está presente. Su ausencia se siente con la misma intensidad que su presencia, porque deja una marca indeleble en la mente y en el alma de quienes han estado cerca de él. Otro elemento poco explorado de su juego mental es su relación con el destino y la transformación. A diferencia de otros que juegan para ganar o para obtener poder inmediato, Escorpio juega con un propósito más grande.
No le interesa la victoria efímera, sino la evolución profunda. Su propio juego es, en muchos sentidos, una manifestación de su naturaleza de renacimiento constante. No se aferra a lo que es, sino a lo que puede llegar a ser. Y en ese proceso, a menudo arrastra a otros con él, despojándolos de sus viejas identidades, empujándolos a atravesar crisis que los llevan a descubrir quiénes son realmente. Pero este proceso no es para cualquiera. No todos sobreviven a la intensidad de Escorpio, no todos pueden soportar la brutalidad de su mirada, la dureza de sus palabras, la profundidad de su análisis. Su juego mental es un espejo que refleja lo que cada persona lleva dentro, y para algunos, la imagen que ven es demasiado aterradora para soportarla. Aquellos que intentan escapar de sí mismos no pueden soportar su energía, porque Escorpio los obliga a mirarse con una claridad que no están preparados para enfrentar. El juego mental de Escorpio no es un simple enfrentamiento de ingenios, ni una táctica de control. Es un viaje al núcleo de la psique humana, un proceso de destrucción y reconstrucción, un testimonio del poder del instinto, la paciencia y la intuición. No es un juego para los débiles, ni para los que buscan gratificación inmediata. Es un juego que solo unos pocos pueden comprender, y aún menos pueden ganar. Porque al final, no se trata de vencer a Escorpio. Se trata de sobrevivir a la experiencia de haber estado en su mundo sin perderse en el abismo. El juego mental de Escorpio no se detiene en la manipulación psicológica ni en la observación estratégica de sus presas. Su verdadera maestría radica en su capacidad para entender las leyes ocultas que rigen las relaciones humanas y utilizarlas a su favor. No juega en un solo nivel de la mente, sino que navega entre lo consciente, lo subconsciente e incluso lo inconsciente con la facilidad de alguien que ha explorado cada rincón de su propia psique. No hay superficie, no hay superficialidad en su enfoque. Todo lo que hace tiene una intención, una motivación oculta que solo se revela cuando ya es demasiado tarde para oponerse a ella. Uno de los aspectos menos explorados de su juego mental es su relación con el silencio y la ausencia. Mientras que la mayoría de las personas utilizan la palabra como su principal herramienta de influencia, Escorpio sabe que el silencio es aún más poderoso. Su forma de callar es tan elocuente como cualquier discurso, y su capacidad de desaparecer en el momento justo es una táctica calculada para sembrar la incertidumbre en la mente de los demás. Su ausencia no es pasiva, sino un recordatorio de que su influencia persiste incluso cuando ya no está presente. Es el tipo de persona cuya sombra permanece mucho después de haberse marchado, cuya falta se siente con la misma intensidad que su presencia. El vacío que deja Escorpio no es un simple alejamiento, sino un mecanismo de desestabilización. Puede retirarse en el punto exacto en el que su víctima comienza a depender emocional o psicológicamente de su presencia, dejando un abismo de dudas y preguntas sin respuesta. No necesita confrontar ni dar explicaciones, porque sabe que la mente humana es su propio peor enemigo cuando se enfrenta a la incertidumbre. Sabe que el miedo a lo desconocido es más aterrador que cualquier palabra de despedida, que la falta de cierre es un veneno que se filtra lentamente en la conciencia de quien lo ha subestimado. Otro aspecto poco explorado de su juego mental es su habilidad para inducir la transformación en los demás. Escorpio no solo juega con la mente de las personas para someterlas o doblegarlas, sino que a menudo las empuja, consciente o inconscientemente, a una evolución interna. Su intensidad obliga a quienes lo rodean a enfrentarse a sí mismos, a cuestionar sus propias verdades, a atravesar un proceso de destrucción y renacimiento que puede ser doloroso, pero también revelador. Es un catalizador de crisis, no porque disfrute del caos, sino porque comprende que el verdadero crecimiento solo surge de la destrucción de lo que ya no sirve. No es raro que aquellos que han estado bajo su influencia emerjan de la experiencia como una versión completamente nueva de sí mismos. Algunos se fortalecen, aprenden de la intensidad de Escorpio y la incorporan a su propia psique. Otros, en cambio, se rompen, incapaces de soportar la presión de haber sido desnudados psicológicamente hasta su núcleo. No todos están preparados para enfrentarse a su propia oscuridad, y Escorpio es, en muchos sentidos, el espejo que obliga a las personas a mirar lo que preferirían ignorar. Su dominio del deseo y el miedo es otro aspecto fundamental de su juego. No solo comprende estos impulsos en los demás, sino que los maneja con la precisión de un cirujano. Sabe que el deseo no siempre es directo, que muchas veces está entrelazado con el miedo, que las emociones humanas son un caos de contradicciones que pueden ser explotadas con la sutileza adecuada. Puede hacer que alguien anhele su presencia con la misma intensidad con la que teme su ausencia, puede hacer que alguien desee su aprobación, y al mismo tiempo, se aterrorice ante la posibilidad de no estar a la altura de sus expectativas.
Su poder no proviene solo de lo que dice o hace, sino de lo que logra despertar en los demás. Este conocimiento lo convierte en un ser prácticamente inmune a las estrategias convencionales de manipulación. Es difícil controlar a alguien que ya ha explorado cada rincón de su propia psique, que ya ha enfrentado sus propios demonios y ha aprendido a convivir con ellos. A diferencia de otros que temen la soledad o el rechazo, Escorpio los usa como herramientas. Puede aislarse sin sufrir, puede cortar lazos sin dudar, puede hacer de su propia oscuridad un refugio en lugar de una prisión. Esto lo vuelve un oponente formidable en cualquier juego mental, porque no tiene puntos débiles evidentes. Sin embargo, el costo de este dominio es alto. Escorpio no es inmune al peso de su propio poder. Su intensidad lo consume, su necesidad de control puede convertirse en una carga, su capacidad de ver a través de los demás puede llevarlo a un estado de desapego en el que pocos pueden alcanzarlo. Su aislamiento no es siempre una estrategia, sino a veces una consecuencia inevitable de su naturaleza. No todos pueden seguirle el ritmo, no todos pueden soportar la profundidad de su mirada, no todos pueden entender lo que significa jugar en su nivel. Este juego mental, aunque temido por muchos, no es siempre un acto de crueldad. En su forma más pura, es una manifestación de su necesidad de verdad absoluta. Escorpio no soporta lo falso, lo superficial, lo inauténtico. Su forma de probar a los demás, de ponerlos en situaciones que revelan su verdadera naturaleza, es su manera de buscar conexiones reales en un mundo donde la mayoría de las relaciones son efímeras y basadas en ilusiones. No es que disfrute del sufrimiento ajeno, sino que entiende que solo aquellos que han pasado por el fuego pueden ser considerados iguales. Su juego es un filtro, un método de selección natural en el que solo los más fuertes sobreviven. Pero la fortaleza que busca no es la superficial, sino la interna. No le interesa la fuerza bruta ni la resistencia vacía, lo que busca es profundidad, complejidad, autenticidad. Aquellos que pueden mirarlo a los ojos sin miedo, que pueden resistir su intensidad sin quebrarse, que pueden jugar a su nivel sin perderse en el proceso, son los únicos que realmente capturan su interés. Al final, el juego mental de Escorpio no es solo una prueba para los demás, sino también para él mismo. Es un campo de batalla en el que mide su propia capacidad de control, un laberinto en el que se pone a prueba constantemente, un desafío que nunca termina. Su propia mente es su mayor aliada, pero también su peor enemiga. Y en este juego, donde la única regla es que no hay reglas, solo aquellos que han comprendido el verdadero significado del poder mental pueden esperar salir ilesos. El juego mental de Escorpio no solo es una demostración de dominio sobre la mente ajena, sino también una manifestación de su relación con el destino y el control del caos. No se limita a la manipulación psicológica o la influencia emocional, es un tejido de estrategias que van más allá de la simple interacción humana. Su capacidad para moldear la realidad y alterar el flujo de los eventos es una de sus habilidades menos comprendidas, pero más poderosas. No se trata solo de leer a los demás o de entender sus miedos y deseos, sino de anticipar el futuro con una claridad que raya en lo profético. Escorpio no juega únicamente en el terreno de la mente consciente. Su dominio se extiende a las profundidades de lo subconsciente, allí donde las verdaderas motivaciones, los traumas ocultos y los deseos reprimidos se gestan. Es capaz de percibir lo que alguien esconde incluso de sí mismo, lo que no se atreve a admitir, lo que teme reconocer. No necesita que alguien le confiese sus pensamientos más oscuros, los percibe, los intuye, los extrae de la forma en que una persona se mueve, en cómo evita ciertos temas, en los silencios entre palabras. Esta capacidad lo convierte en un maestro de la sugestión. No necesita decirle a alguien lo que debe pensar o sentir, simplemente coloca las piezas de tal manera que la otra persona llega a esa conclusión por sí misma. Un comentario aparentemente insignificante, una observación casual, una pregunta que queda suspendida en el aire pueden convertirse en semillas que germinan lentamente en la mente de su interlocutor. Antes de que se den cuenta, sus pensamientos han sido reconfigurados, su percepción de la realidad ha cambiado y ya no son dueños absolutos de su propio juicio. Pero su juego no se trata solo de control sobre los demás. Escorpio también es su propio laboratorio de pruebas, su propia materia prima en la experimentación del poder mental. Es un alquimista de su propia psique, constantemente sometiéndose a pruebas, destruyéndose y reconstruyéndose a sí mismo en un proceso interminable de evolución. Se conoce a un nivel tan profundo que pocos pueden alcanzar, lo que lo vuelve prácticamente inmune a las influencias externas. No es alguien que se deje arrastrar por la opinión pública ni por manipulaciones baratas.
Ha sido su propio verdugo y su propio redentor demasiadas veces como para caer en trampas simples. Un aspecto pocas veces explorado de su juego mental es su relación con el tiempo. Escorpio no juega en el corto plazo. Sus estrategias están diseñadas para desplegarse a lo largo de meses, años, incluso décadas si es necesario. No le interesa la gratificación instantánea, porque sabe que el verdadero poder radica en la paciencia. Puede plantar una idea hoy y dejar que germine sin intervenir directamente, confiando en que, tarde o temprano, dará el fruto que espera. Esta visión a largo plazo lo convierte en un adversario casi imposible de derrotar, porque mientras otros actúan impulsivamente, él siempre está varios pasos adelante, moviendo piezas que otros ni siquiera han notado en el tablero. Esta percepción del tiempo también se manifiesta en su capacidad para detectar ciclos y patrones. No solo en las personas, sino en los eventos, en las dinámicas sociales, en la historia misma. Su mente opera como un observador oculto de la naturaleza cíclica de la existencia, entendiendo que todo lo que sube debe bajar, que todo lo que nace debe morir y que todo lo que muere puede renacer de otra forma. Este conocimiento lo dota de una frialdad estratégica que le permite actuar con precisión quirúrgica, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario y desapareciendo cuando el momento lo exige. Pero el control del tiempo y la sugestión no son sus únicas armas. Escorpio también domina el arte de la paradoja. Es simultáneamente alguien que ofrece seguridad y quien genera el caos, alguien que puede dar la sensación de estabilidad mientras desmantela silenciosamente todo lo que alguien creía cierto. Puede hacer que una persona se sienta protegida bajo su influencia, y al mismo tiempo, provocar en ella un vértigo emocional que la haga perder el equilibrio. Esta dualidad no es una contradicción, sino una táctica. Al generar confusión, crea dependencia, al ser impredecible, se vuelve ineludible. Otra dimensión poco explorada de su juego mental es su relación con el miedo. No el miedo superficial, sino el miedo primitivo, el que reside en la base del cerebro, el que gobierna el instinto de supervivencia. Escorpio entiende que el miedo no solo paraliza, sino que también impulsa, que puede ser una herramienta de control tan efectiva como la seducción o la lógica. Puede identificar los temores más profundos de una persona y utilizarlos no solo como arma, sino también como una forma de confrontación. Obliga a los demás a mirar sus propios miedos a la cara, a enfrentarlos sin escapatoria. Para algunos, esta experiencia es devastadora, para otros, es transformadora. Su relación con la verdad es otro elemento crucial de su juego. No es alguien que se conforme con lo superficial ni con medias verdades. Quiere conocer la esencia de las cosas, lo que está más allá de la máscara, lo que permanece cuando todo lo artificial se ha desmoronado. Pero, al mismo tiempo, sabe que la verdad puede ser una herramienta poderosa de manipulación. No necesita mentir para controlar, basta con revelar la verdad en el momento exacto, de la manera adecuada, con la intensidad precisa para provocar el impacto deseado. Puede usar la verdad como un arma, como un bálsamo o como una prueba. Sin embargo, esta forma de operar no está exenta de consecuencias. Escorpio no es inmune a la intensidad de su propio juego. Su capacidad de ver a través de las ilusiones lo aísla, lo convierte en un ser solitario en muchos aspectos. No es fácil encontrar iguales, no es fácil confiar cuando se ha visto lo peor de la naturaleza humana y se ha comprendido hasta qué punto las personas son capaces de engañarse a sí mismas. Su agudeza mental puede volverse una carga, una maldición que lo obliga a ver más de lo que a veces quisiera. Pero, a pesar de este aislamiento, nunca deja de jugar. Porque su juego no es solo con los demás, sino también consigo mismo. Es un experimento continuo, una exploración sin fin de los límites de la mente y el poder. Y mientras otros juegan por diversión, por ego o por necesidad, Escorpio juega porque esa es su naturaleza. Porque en el fondo, el verdadero objetivo no es ganar. Es descubrir hasta dónde puede llegar sin perderse en el abismo que él mismo ha aprendido a dominar.